Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy desde Cádiz, 22 de diciembre, 18:14. Hoy estoy con un grande, Ángel Osuna, que después de un tiempecito que hemos estado ahí persiguiendo, el hombre ha tenido mucha paciencia conmigo porque tengo la cabeza con tanto trabajo ahora en Navidades y la verdad es que le contacté creyendo que no lo había contactado y ya la había contactado, Ángel. Entonces me dijo, hombre, pero si hemos hablado, digo, perfecto, Ángel, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí estamos. Y gracias por lo de un grande, hombre. Todavía lo de un grande queda un poquito, pero bueno, queda un muchito, pero vamos a ver si lo logramos. Hombre, yo tenía ganas de tenerte aquí porque había escuchado mucho sobre ti y habías coincidido con alguna gente que yo conocía y la verdad es que Ujú. tenía muchas ganas de tenerte aquí. Ángel ha venido en bici y todo, que la tiene ahí detrás colocada la bici, ha venido ahí el tío Efectivamente, que no se mueve desde hace 10 años, pero está ahí colocado. Ha venido. como trofeo de años pasados. Totalmente. Pues Ángel, como os digo, Ángel Osuna, Ángel G. Osuna, Tarifa, 1975, un añito más que yo, podíamos haber ido al colegio juntos, pero no fue el caso. Ujú. Él es licenciado en Arquitectura y Arquitectura Técnica por la Universidad de Sevilla. Eso Durante es. más de 15 años ejerció como arquitecto y artista plástico y compaginó su labor profesional con ensayos de teoría de la arquitectura y comisariado de exposiciones. Sí. En 2020 ya empezó a dedicarse de lleno a una verdadera pasión suya, que es la escritura. ¿Cómo pasa esto, Ángel? Bueno, a ver, eso pasa fundamentalmente porque yo tenía mi estudio propio, ¿vale? Ujú. Y claro, un estudio, siendo autónomo, yo todos sabemos aquí en España lo que es ser autónomo, que es trabajar de lunes a domingo sin descanso. Entonces cambio de trabajo por circunstancias, entonces este nuevo trabajo me deja las tardes libres y claro, con más tiempo pues ya decido ponerme un poquito a escribir ya en serio. Y da la casualidad que además en ese 2020, de una novela que presenta un premio, pues gana, ¿vale? Y a partir de ahí pues digo, hombre, mira, pues parece que no lo hago del todo mal. Y ya pues fui enganchando una tras otra y ahí hemos ido creciendo un poquito a poco. Perfecto, porque esa novela fue, ganó el premio Setemal del Festival Octubre Negro, casi nada, ¿no? En Madrid, ¿no? Con el Sí, despiadado País de las sí, Maravillas, ¿no? efectivamente, efectivamente. Además, una novela que yo le tengo mucho cariño, una novela un poquito, no es novela negra, es una novela que anda ahí entre la novela negra, el thriller, un poquito temas paranormales, ¿vale? Fue una cosa quizás así en plan un poco loca. Y fue la típica novela que a mí me encantaba. Presentabas a editoriales y demás y se quedaban así porque como no sabían cómo catalogarla. Y en el concurso pues triunfó, o sea, ganó, quiero decir, triunfó porque el jurado lo que más me llenó fue que habló súper bien de la novela, o sea, les encantó, me llamaron y me dijeron que les había encantado la novela y demás. Fue lo que pasa que fue el año de, como siempre cuento lo mismo, fue el año de la pandemia Ujú. con lo cual, pues bueno, pues se enteró mi madre que había ganado, se enteraron 4 personas más, porque como estábamos todos encerrados en casa, pues no se podía hacer mucho, pero mucha ilusión, claro, y sobre todo un espaldarazo, porque ya dices tú, hombre, parece que esto no se me da mal. Pues magnífico. ¿Qué te parece a ti lo del tema de los géneros literarios? ¿Crees tú en los géneros literarios o, o es simplemente una estantería que está ahí que hay que colocar el libro en un momento determinado en la librería? Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Para mí es un poco rollo, quiero decir, porque cuando, parece, y sobre todo hoy en día, parece que como cuando estás escribiendo thriller, ¿vale? Pongo el ejemplo de un thriller, que ya no es lo mismo que novela negra, ¿vale? Son cosas distintas. Si te sale un poco ya, o la historia se te sale un poco del parámetro, ¿vale? De lo que debe de ser un thriller, lo que debe ser una novela negra, ya te llega tanto el agente como el editor y no sabe cómo calificarla y te dices, es que no, a ver, al final no deja de ser algo que tienen que vender, ¿vale? Y te dicen, es que no sé cómo calificarla, es que no sé a qué público va a ir dirigida, es que no sé. Entonces sí es verdad que yo lo que veo últimamente es que está todo demasiado constreñido, ¿vale? Que no hay, que si intentas jugar más, ¿vale? Con lo que acabo de contar, con la libertad de decir, bueno, sí, estoy haciendo una historia que era, porque al final la historia era de la desaparición de una niña, tal, y empiezas a meter unos tintes que vamos a decirlo así, que hacía mucha gracia, y dijo unos tintes estilo cuarto milenio, como me dijo un periodista que me hizo mucha gracia, pues ya parece que te has salido y que ya la novela como que no vale, ¿no? Que no y no creo que debería de ser así, pero
Actualmente sí es verdad que yo entiendo que, por ejemplo, la novela negra está la novela negra clásica, que tiene sus parámetros clásicos, que está muy bien y hay escritores que lo hacen estupendamente, pero que si te sales un poco del guión, tampoco está mal y no tienes por qué ya tener ese problema de dónde lo clasifico yo a este escritor, lo cual, claro, te da problemas para publicar, evidentemente. Es que también hay algunos géneros, por ejemplo, la ciencia ficción no es raro que se toque un poquito con la fantasía, la romántica un poquito con la erótica. En el caso de la novela negra, sí que normalmente suelen salir componentes de thriller, porque suele haber alguna persecución, suele haber, y se rozan mucho, e incluso convergen, ¿no? Es raro escribir una novela negra hoy en día pura, ¿no? Sí, hay muy poquitos escritores. Mira, y me hace gracia lo que acabas tú de comentar, el tema del terror, ¿vale? A la gente le encanta leer terror. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo dos novelas de terror, que fue de una de las primeras que escribí. A mí me encanta el terror, lo que pasa es que las tengo ahí en el ordenador. Pero las Y tienes publicadas, perdóname, no, Ángel. no, 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 no. las tienes para sacar, si Las puedes, ¿no? moví en su momento, tal. Lo que pasa es que ocurre que es que te dicen, y es cierto, en España no se publica terror. Y es cierto, porque no. Ujú. Porque al final tú tienes Minotauro, Minotauro de Planeta no es terror, Minotauro lo que publica es ciencia ficción. Y hay algunas editoriales que de estas que, bueno, digamos, vamos a llamarlas indie, más medianitas y demás, que sigue, pero sin embargo, todo el mundo saca a Stephen King una novela y se agotan los ejemplares a los 5 minutos de estar en la librería, ¿sabes? Y todo el mundo conoce a todos los escritores de terror americanos. Entonces, suceden cosas que para mí no tienen mucha explicación. Yo entiendo que quien está metido en el mundillo pues lo tiene claro el por qué sucede. Pero es eso, es lo que hablábamos. Parece que es que tiene que estar todo muy, muy cerrado, ¿vale? ¿Y por qué no puede haber una novela negra que sea de terror o que tenga unos componentes de terror, un componente de terror, ¿no? No sé, incluso me parece que estaría guay porque le daría otra visión, pero sí es verdad que es complicado, que en cuanto que te sales un poquito, tienes que ya empezar a como explicar el por qué lo has hecho y a ver si casa un poco con lo que el público quiere, ¿no? Porque tú la autopublicación no te la has planteado en ningún momento. No, a mí la autopublicación, o sea, lo respeto, ¿no? Hay muchísimos autores que se autopublican y hay muchísimos autores que se autopublican y son buenísimos, vamos, y venden muchísimo. Yo es que soy malísimo para los nombres, este hombre que ha escrito La piel, no sé, en Amazon, Sí, Fernando Gamboa, ¿no? Que lo Gamboa, tuve que yo por pero aquí, él es muy Fernando bueno y han Gamboa, empezado muchos también. un auténtico crack el tío, o sea, pero tanto por su vida como por cómo escribe, Mm, por mm. cómo que lo hace, y el hombre pues se autopublica y de hecho yo le he leído en entrevistas que él no quiere ir a editoriales. Pero claro, también entiendo que él cuando empezó creo en un momento en el cual la autopublicación no era tan masiva como ahora, y se pudo hacer que claro, cada momento, cada situación, estar en lo de siempre, ¿no? De estar en el momento adecuado, pues creo que él estuvo justo en el momento adecuado. Ahora mismo, claro, la autopublicación ha perdido mucho, yo creo, pues porque Sí, claro, que hay miles y miles y miles de títulos. Entonces yo, el tema de autopublicación, la verdad que nunca me lo planteé. muy bien. No, al tenerlas ahí, pues digo yo, como tú las tienes en el horno y tú eres un tío que escribes muy bien y demás, pues lo único a lo mejor que Entonces podría pasar, sí, pues una pequeña corrección y para adentro, ¿sabes? siempre pensé, de hecho están corregidas y porque de vez en cuando le da una vuelta. Yo siempre he pensado, digo, que alguna vez si me hago famoso me hago un Gómez Jurado Claro, y las regalo, ¿sabes? Un día diré, mira, acabo de colgar esto, no sé qué, gratis para quien la quiera leer, ¿sabes? Y eso, y me doy el placer de que la gente la lea, ¿sabes? perfecto. Y bueno, después viene El despiadado País de las Maravillas. Me gustaría que me hablases un poquito de esta obra y cómo El surge. Deseo de País de las Maravillas fue el que gana el premio, ¿vale? Que es el que Ajá. te he Ay, comentado. perdón. Sí, después de esa viene Sí. La Danza del Polvo de La los Rayos danza del del Sol. polvo de los rayos del sol, la que yo te quería hablar, el 2023. ¿Esta cómo surge? Efectivamente, esa es una novela que además fue un poco, bueno, gracioso. La verdad es que vas aprendiendo poco a poco cómo funciona esto, ¿no? Esta novela llegó un agente, ¿vale? Y se interesó, perfecto, firmé con él. Y esta novela en editoriales importantes, esto como esto, no digo nombres, en editoriales importantes, Ujú. estuvieron muy, muy interesadas en ella, ¿vale? Lo que pasa que, claro,
el choque fue que lo que venimos al tema de redes sociales, ¿no? Oye, ¿cómo llevas tú tus redes sociales? Instagram, ¿cuántos seguidores tienes? ¿Cuántos tal? Claro, yo en aquel entonces, vamos, ahora mismo tampoco tendré 1000 y pico, ¿no? Tengo 1300, algo así, que para mí me parece una barbaridad que tener toda esa cantidad de seguidores. Pero en aquel entonces, pues fíjate, pues yo qué sé, 200 personas, los típicos amigos, ¿no? Y cuatro más. Y entonces, básicamente no me publicaron porque mis redes sociales, pues digamos que estaban escasitas en aquel momento. Y la verdad que me llevé un pequeño chasco, pero después me llegó Extravertida Editorial, que es una editorial medianita bueno, medianita, una editorial de Sevilla, ¿vale? No de gran público, pero que trabaja muy bien, y me ofreció publicarla. Y la verdad que fue una experiencia bastante buena porque la trabajaron muy bien, gustó mucho la novela. Esta sí que es una novela policíaca, una investigación, una novela policíaca muy al uso. Y funcionó bastante bien. Y la verdad que la experiencia fue muy buena. Estuve en bastantes ferias, y se movió bien y bien. La verdad que después de un poquito el darte un poco de cabeza, es decir, y darte cuenta que también es lógico, hoy en día las redes sociales, tú lo sabes perfectamente, mejor que nadie, que hoy en día mandan, pues bueno, pues también aprendí que tenía que trabajar más en el tema de redes sociales, evidentemente, pero por otro lado, pues con Extravertida, pues el trabajo estuvo bien hecho y creo que la novela pues salió bien, la verdad. ¿Qué te inspira a ti? Porque claro, yo es que eso, si te digo la verdad, lo veo un poquito dentro de una editorial importante o cualquier editorial que tenga más o menos seguidores, yo lo veo interesante, pero no determinante. ¿A ti qué te parece todo esto de que se mueva a través de las redes sociales, de que si no tiene tantos seguidores no publicas? Es que no lo sé, ¿sabes lo que pasa? Porque yo es un tema que no controlo. Quiero decir, todos sabemos, todos vivimos ya, tenemos redes sociales, todos en la época en la que vivimos, pero no sé hasta qué punto el aumento de ventas, no aumento de ventas, evidentemente las editoriales son las que saben y son las que tienen estudiado el mercado perfectamente. Si para ellos es muy importante, es porque está claro que hacen que la novela crezca, ¿vale? Eso es así. Y entonces al final lo que hay que plantearse, lo que yo me planteo en el momento es, bueno, Ángel, vale, esto funciona hoy en día así, ¿vale? Porque yo hasta entonces las redes sociales tampoco me interesaban mucho, porque no sé, no me interesaba demasiado que hacía mi vecino, ¿no? Si quería, pues me lo llamaba, me tomaba una cerveza con él, me lo contaba, ¿no? Claro, normal, normal, Tampoco, cojones. ¿sabes? Somos de una generación un poquito más, somos ya, Exactamente. empezamos a ser un poquito mayores ya y dices tú, bueno, pues esto no es como los jóvenes de ahora de 15 años, ¿no? Pero claro, al final tienes que aprender y te das cuenta que no, oye, te tienes que poner al día, tienes que saber cómo funcionan, lo que sí, lo que vale, lo que no vale, cómo debes de publicar, lo que no debes de publicar, los vídeos, cómo hacer vídeos, que a mí todavía me cuesta eso de hacer vídeos. Ahora mismo acabo de hacer un vídeo precisamente para un club de lectura y yo soy un poco desastre ya haciendo el vídeo, pero bueno, me ha dicho que no ha salido mal, total, que poquito a poco pues va uno mejorando. Y es lo que te digo, al final es así. Yo siempre digo lo mismo, tanto los agentes literarios como las editoriales son las que conocen, son los profesionales, son los que llevan toda la vida trabajando este tema. Entonces, cuando ellos dicen algo, su razón tienen, evidentemente. Así, no se van a Totalmente de tirar acuerdo. piedras, no se van a tirar piedras sobre su propio tejado, vamos, eso es así. Yo he hecho un book trailer hace poco y la verdad me ha salido bastante chulo, ¿sabes? Que un chico publicó con su editorial y dice, o está mejor que el que me ha hecho a mí la editorial. Y digo, pues le he puesto muchas horas, coño, y Claro, mucho cariño y mucho tal. Entonces, a ver, cuando uno es perfeccionista es bueno y malo, porque nunca encuentras el sí, punto de... Pero me ha salido bastante bien y ya cada vez hago mejores vídeos. Los unboxing estos todavía me los hace mi hija, porque tiene sí, unas ¿no? manitas que en 5 minutos me los hace ella. Y yo, pues, ¿qué quiere que te diga? Yo parto siempre el sobre y parece que lo El- está, te lo no, juro y que lo que, parece que está desempaquetando un gorila el libro, ¿me entiendes? no, y lo que pasa también, que una cosa que yo siempre digo, los chavales de hoy en día están acostumbradísimos a verse en vídeos, a escucharse en vídeos, nosotros no. O sea, nosotros nos vemos en vídeos y nos vemos raros, la voz te suena rara, que eso es un tema que no te reconoces tu propia voz, entonces te cuesta más, pero simplemente porque no estamos acostumbrados, ¿sabes? Es así.
Y entonces, pero al final te tienes que poner las pilas y tienes que hacerlo y tienes que eso, poquito a poco ir mejorando y ya está. Yo eso es algo que aprendí hace poco, es decir, tu propia voz tú la escuchas de una manera, pero en realidad la proyectas de otra, el otro lo Sí, escucha de otra manera. Entonces, claro, cuando tú te escuchas en los audios, que la gente, es curioso eso, ¿eh? La gente se escucha los audios que manda la gente, ¿sabes? Cuando eso dice tú, me voy a escuchar, y es como un vicio, cojones, estás tú ahí, me sí, voy a escuchar, a ver sí, qué le he sí, sí. dicho, 1 minuto 15, a ver qué le he dicho, y dices Yo tú, que, todo absurdo, sí, sí, pero es eso verdad. es así. Yo cada vez que hago algo después me escucho y digo, joder, yo no tengo esa voz, digo, pero ¿esto qué es? Digo, parezco, pero ya me voy acostumbrando, digo, esto es así, ya está, digo, no le des más vueltas. Muy bien. Y luego viene el puente. Ahí ya firmas con Ediciones B, ¿no? Sí, Y ahí sí. ya, pues ya llega un momento en el que tú ya, ya dices, aquí he pegado el salto, ¿no? Sí, ahí firmo con Ediciones B. La editora Ana, la verdad que un encanto de persona, además que eh, no sé si en todos los casos será igual, pero sí es verdad que el grupo que a mí me toca, con el que me toca trabajar con Ediciones B, son personas que te mejoran la novela. O sea, a ellos les gusta la novela, ¿no? Por eso te hacen el contrato, evidentemente, te dicen que te van a publicar, pero después, en las distintas lecturas y distintas revisiones que se van haciendo, te van dando input que es verdad que tú te das cuenta joder, ¿sabes? Como si estás jugando que te digo yo, en segunda vez y de repente te llevan al Bernabéu a jugar al lado de Mbappé. Nosotros que somos del Cádiz entendemos de eso, Claro, ¿eh? eso, y dices tú, leche, esto no es lo mismo, ¿vale? Y entonces cuando te da la pelota Mbappé, pues que la controlas porque es que la controlas solo, no tienes que hacer ningún esfuerzo. Pues esto es igual, es un grupo que te tienes a la editora que te va diciendo un poco lo que le parece, lo que no le parece, lo que ella cambiaría. Además está muy bien porque no te imponen, ¿vale? Muchas veces siempre está un poco la leyenda negra esa de que las editoriales te imponen, que no, en absoluto. A mí, yo la experiencia con ellos siempre me dicen, oye, vemos bien esto quizás vemos esto, pero como tú veas, creemos que... Y le das una vuelta y al final lo que yo siempre he sacado la misma conclusión, que lo que te proponen o lo que siempre te suelen decir, mejora la novela, porque lo que te comentaba antes es que son profesionales, ¿sabes? Están en el nivel más alto digamos, de este negocio y saben lo que se traen entre manos, ¿no? Muy bien. Y bueno, háblame un poquito de la inspectora Rossi. La inspectora Rossi, sí, la inspectora Rossi con Rossi dos S, ¿eh? Que es el apellido, que no es Rossi de... con dos S, que además es el apellido, No es la porque yo, Rossi. no, yo voy cogiendo siempre apellidos de amigos, compañeros que me llaman la atención y ese es el apellido de una compañera de trabajo. Pido permiso Ujú. siempre. Nunca me dicen que no, les hace ilusión además. Y no, un personaje que gustó mucho y ha gustado mucho y sigue gustando mucho. Me preguntan mucho también el tema de, que es algo que he repetido, vamos, cada vez que me han entrevistado y demás, yo siempre he dicho lo mismo, de por qué, porque también en la línea de la venganza, en esta última también aunque en esta última es una novela muy coral, que tiene muchos personajes, digamos, la protagonista es mujer, ¿vale? Y en El Puente la protagonista es la inspectora Rossi. Y siempre me dicen, oye, ¿por qué mujer? Tal? Y yo siempre he dicho lo mismo. Y creo que Pérez Reverte le preguntaron también, no sé con qué novela fue, y contestó una cosa muy parecida. Y es que yo miro a mi alrededor y al final, digamos, las personas fuertes de mi alrededor, de mi familia, de mis amigos y tal, son siempre mujeres, ¿vale? Los hombres somos Ujú. más apocados, es así, o somos más hipocondriacos yo siempre pongo el ejemplo de que No me somos hables de todos. eso. A ver, el otro Unos día cagados, ¿eh? en una presentación estábamos hablando, no sé qué, digo, y salió la pregunta, porque me la hacen siempre, digo, a ver, digo, ven aquí, que levante aquí que de todos los hombres cuáles son hipocondríacos, y todos levantando la mano riendo, digo, es Claro. así, es que no hay otra, o sea, no, eso no se puede negar. Y entonces, como al final digo, quieres poner en esa novela en particular, quería poner un carácter fuerte, pues me salió que fuera mujer y que fuera la inspectora Rossi, vamos. Y Salvadora Rossi. gustó mucho. Sí, gustó mucho, el personaje gustó mucho. Muy bien, Salvadora, que es un nombre clásico, digámoslo así, ¿no?
Sí, ¿Te vino a Salvadora. la cabeza y quisiste llamarla así o es por algo también? No, es por algo, lo cuento también. Salvadora es por una compañera que tenía yo en EGB, cuando yo no sé ya si esto lo escuchan menores de 30 años, creo, de 35, no sabrán qué es eso de la EGB. Yo Pues, estudié la jefe también. eh, pues cuando estaba, no, una compañera que estuvo conmigo de primero a octavo, que se llamaba Salvadora, y me gustaba mucho el nombre, me llamaba mucho la atención, y fue el que utilicé, sí. Estupendo. Y luego está Ray Loriga, que definió tu estilo como un cóctel perfecto para los amantes del género. Tú cuando escuchas eso, tienes un gran olfato para lo más negro y sanas dosis de humor lánguido, ¿no? Digámoslo así. Eso tú cuando lo Mm, tú dices, tú estás de acuerdo con todo eso, ¿no? sí, sí, no, hombre, si lo dice alguien como Rey Loriga, pues imagínate, nada, vamos, orgulloso, vamos, porque se le dieron la novela a leer, ¿no? Y demás, y le gustó bastante y quiso hacer la faja, y la verdad que Ujú, súper contento, eso que me guardo para mí. En esta la ha hecho Marto Pariente también, en la de La ujú, línea de la venganza, que es un escritor también que me encanta, y la verdad que ujú. nada más que esas dos cositas, joder, pues te dejan contento. Mm. Hombre, no es para menos. Y ya, pues después, tú estás considerado, como decía yo, ¿no? Uno de esos representantes de lo que es la nueva escritura gaditana, negra. ¿Tú cómo ves? ¿Tú qué salud le encuentras hoy en día? ¿Está en el culmen? ¿Ya va para abajo? ¿Seguimos ahí arriba? Lo que es los escritores gaditanos, que ahora hay mucho novela negra. Se está Sí, masificando. Me preocupa un poco que ahora todos estemos escribiendo sobre Cádiz, ¿no? Digámoslo así. ¿O es una moda? ¿O eso va a pasar? ¿O no, es que no, Cádiz tiene mira, muchos puntos? es que tampoco, porque muchas veces se habla, de hecho, mira, la novela que yo estoy ahora liado escribiendo ya no es Cádiz. Me he salido, me he ido a Murcia, yo estoy viviendo en Murcia 5 años, en Ujú. Cartagena. Y Benito Olmo, por ejemplo, también tiene dos en Frankfurt, que no, porque está Sí, viviendo en sí, Frankfurt y sí, no sí, es. sí, sí. Y Daniel Fopiani creo que sí, que él sí son todas aquí en la región. Pero bueno, a ver, volvemos muchas veces a lo de siempre. ¿Cuántas novelas hay en Madrid? ¿Sabes? ¿Cuántos escritores escriben, cuántos escritores de novela negra son en Madrid? Porque, yo qué sé, porque, pues, cientos y cientos, ¿no? Y parece que eso no llama la atención. Sin embargo, ¿por qué es Cádiz? Llama más la atención, no debería, ¿vale? Y de hecho creo que no la llama. Bueno, Mm. creo que lo llama para bien, ¿vale? Porque te sales un poco de lo que es lo habitual Madrid-Barcelona, ¿vale? Que parece que hay Hombre, un La montón sombra del de. viento pegó un pelotazo que se escribieron novelas en Barcelona. Bueno, la Uf, Catedral del Mar también, ¿no? O sea, claro, por eso te digo que bueno, y hay muchos escritores en Murcia que están escribiendo sobre la región de Murcia, Extremadura, ya, o sea, la cosa se ha diversificado. Lo que pasa es que aquí en Cádiz parece que somos muy, muy, muy malos con lo nuestro, ¿no? Como diciendo, sí. joder, otra vez Cádiz, cuando debe ser lo contrario, es decir, qué bien que hay escritores que están escribiendo historias en nuestra ciudad, sobre nuestra ciudad, y que al final lo que hace es que la pone en el panorama más aún de lo que está, ¿no? Entonces no Y lo. lo bonita que es Cádiz, ¿no? Y lo que hay que reivindicarla, pienso yo, ¿no? Claro, efectivamente, y no Benito Olmo, al que siempre le he visto en varias presentaciones, que dice lo mismo, que estoy totalmente de acuerdo, que Cádiz no es solo carnaval y playa, que hay muchísimas cosas más, que el carnaval y la playa está estupendo, pero que hay que vender que hay muchas cosas más. Y hay muchos escritores que están escribiendo en la provincia, vamos, y muchos con las historias radicadas en la provincia, que a mí me parece bien. Yo ahora me he salido no por nada, sino muchas veces porque, no voy a decir que te cansas, ¿no? Sino que si repites mucho el mismo escenario, pues te apetece, ¿sabes? Irte a otro sitio. Entonces, no ha sido por decir, joder, es que llevo dos en Cádiz seguida, ¿no? Sino que me apetecía salirme. Entonces, me he salido a otra región que conozco, ¿vale? Porque sí es verdad que si conoces la región te es más sencillo escribir la historia, ¿no? Y por eso me he ido un poco a Murcia, pero a mí me parece estupendo, aunque se siga escribiendo novelas con Cádiz como protagonista. Yo lo hablaba con Benito, es decir, él llegó a Frankfurt y escribió una novela en Frankfurt y le salió así, ¿no? Y dije yo, pues ya tienes valentía, porque en principio, hombre, es lo que tú dices, ¿no? Estás 5 años en un sitio, pues te lo conoces de pe a pa, porque yo creo que es muy importante, ¿no? Poder respirar el ambiente, ¿no? Es que ya no es solo trasladar
porque para eso está el Google Maps y todo esto, ¿no? No es No, es trasladarle el la sitio, gente, lo cómo otro, es respira la la gente, ¿no? La ciudad. idiosincrasia, ¿no? Del sitio, Claro, ¿no? claro. Por eso es importante, porque lo que tú dices, si fuera por ubicaciones, o sea, con el Google Maps, con Internet, que como si te vas a San Petersburgo, da igual, ¿sabes? Te lo conoces, dices, bueno, pues, ¿sabes? Cuba, pues igual, buscas los sitios, buscas información, pero no sabes realmente cómo. Yo no he estado en Cuba, por ejemplo, pues no sé cómo respira, ¿sabes? La Habana, no sé qué te encuentras allí, no sé qué. Entonces, creo que es importante para que la novela te salga redonda, o lo más redonda posible, conocer el lugar. Entonces, pues, Benito Olmo, que está en Frankfurt, que no desconozco las circunstancias por las que el hombre estaba en Frankfurt, pero decidió escribir esas dos novelas y la verdad que está al lado muy Le chula, salió ¿no? muy bien, Sí. claro, es la cuestión. ¿Qué enclaves ahí en Murcia son los que tú manejaste en tu novela, principalmente? Mira, por ahora mismo, Porque yo he estado en Murcia y real... es muy bonita, ¿eh? ¿Cómo, perdón? Que Murcia es muy bonita, que yo he estado en Murcia Sí, y es muy sí, bonita. sí, yo viví 5 años en Cartagena, entonces ahora mismo llevo más o menos la mitad del manuscrito, ¿vale? Ah, Y perdona, pensé que ya la no, tenían no, está a publicada. No, mitad, no pero, hagamos pero spoiler. no te voy a hacer spoilers, solamente te voy a decir eso, que aparece Murcia, aparece Cartagena y aparece una serie de pueblos. Si estuviste ahí, Pinomontano, hay una serie de pueblos de la zona que son muy Sí, característicos además, y entonces intento recoger un poco el ambiente de aquella región. Sí. sí, conozco bien Murcia porque yo trabajo mucho con Murcia y bajo mucho a Murcia. Lorca, Fuente Lorca, Álamo, sí, a Las sí. Parras, el Algar, toda esa zona, Y pues esa un zona es muy pueblo bonita. y un pueblecito que es el que es, digamos, protagonista de la novela, que se llama Los Infiernos, que no puede haber un nombre mejor donde hacer desarrollar una novela negra o un thriller, vamos, que es el pueblecito de Los Infiernos. Sí, sí. Y la huerta también da su Sí, juego la también, huerta da ¿no? En mucho algunos de los juego, aspectos, claro, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. ¿Y qué es lo que te ha dado a ti la escritura? Porque claro, tú eres artista plástico y estás relacionado con todo el tema arquitectónico, el arte y demás. ¿Qué es lo que te ha dado la escritura que otras pasiones no te han dado? Pues, no sé, es que a mí es que es que suena un poco tonto, ¿no? Pero me relaja mucho. O sea, yo, por ejemplo, ayer, por no irme más lejos, me había mandado partes del manuscrito, ¿no? A mi agente tal, y me mandó una serie de cosillas que ella veía que, oye, pues tiras por aquí o esto, a ver si le das una vuelta. Yo la verdad es que fue mandármelo y lo único que tenía ganas de coger el ordenador y ponerme a revisar, ¿vale? ¿Por qué? Y lo hice, de hecho, y al final se me fue toda la tarde, que estaba aquí sentado, no hacía buen día además, ayer que llovía Hace y mucho demás. frío, ¿eh? Y sí, ayer hizo el día, pero y me relajó un montón, ¿sabes? Te tiras allí 3 horas, tal, y entonces a mí para mí es que escribir es muy parecido a leer, ¿vale? A mí me sucede, me pasa igual, o sea, cuando estoy leyendo tengo la misma sensación que cuando estoy escribiendo. Y entonces sí es verdad que es una actividad que me da mucha, qué sé, llamarlo mucha, es que suena mucha paz, si quieres llamar. Y fíjate que todo el mundo me dice que mis novelas son las escenas violentas, son bastante crudas, pero a mí me da esa tranquilidad y se me pasan las horas y me relaja muchísimo. Muy bien. ¿Y qué es lo que, digámoslo así, porque tu novela pues se dice que vibra como si tuviese alma, ¿no? ¿Esa vibración estaba ya en ti como arquitecto? ¿Está en ti como arquitecto o nació cuando empezaste a escribir? Pues no lo sé. Yo es que, bueno, estudié arquitectura. Arquitectura es una carrera que yo siempre digo lo mismo, es muy bonita estudiarla, ¿vale? Después la profesión en la calle pues es complicada, ¿no? Me imagino que como casi todas. Pero no sé, a mí siempre me ha gustado, yo dibujaba mucho de jovencillo, yo me inicié con el tema del manga y dibujaba mucho tema de manga, siempre me ha gustado. Entonces no sé, no sé si hay algo de esa inquietud que siempre uno ha tenido desde pequeñito de hacer muchas cosas que se verá reflejado, me imagino, ¿no? Porque sí es cierto que me lo dicen. La parte buena vamos, de lo que yo saco siempre de las críticas o de los comentarios que me hacen, que sí es verdad que las novelas son diferentes, ¿vale? Pues, por ejemplo, por el tema de la violencia un poco más explícita, menos explícita, o de la manera de contarlo.
Y lo cual yo creo que es bueno, porque al final te podrá gustar más, menos, pero no te deja indiferente, que al final yo creo que lo peor es que tú estés leyendo una novela y digas, bueno, pues una más del montón, ¿no? Que no pasa nada, ¿no? Que hay muchas novelas que son muy, digamos, muy académicas, están muy bien escritas, te divierten, las lees y demás, pero si logras que tenga ese puntito de diferenciación, creo que eso es bueno. Y quizás esa sea la vibración de la que hablas, vamos, que es lo que se pueda ver ahí. ¿Te has Los planteado que, tú en algún momento rebajar los niveles de violencia o de brutalidad de alguna de tus escenas o algo? ¿O tú vas para adelante es porque que me eso sale, ocurre en la realidad? Es que me salen solas y además, sí, y además que yo también digo siempre lo mismo, si, a ver, no, a mí nunca me ha gustado tanto en el cine como al leer la típica escena de que matan a alguien o que le cortan el cuello, yo que sé, cualquier historia y que te la cuentan en plan como la endulzan tanto que parece que no es una situación cruda, ¿sabes? Y yo creo que no, yo creo que debes de contarla, hombre, sin pasarte. Siempre digo que es muy importante y es muy difícil el no sobrepasar esa línea que hace que el que esté leyendo no quiera seguir leyendo, ¿vale? Con lo cual yo pienso que quizás pues ya te has pasado, te has equivocado, pero que estés en esa línea y que el que lea o el que esté leyendo esa escena reciba la crudeza de lo que está sucediendo. Si no pierde, desde mi punto de vista, fuerza, me pasa igual en el cine, ¿vale? Eso de las películas antiguas de pum, disparo y se caía de espalda muerto, hombre, no sé. Parece que no sé, que se ha desmayado, ¿no? Vamos a darle un poquito más Además, de. además, venga. Claro, claro, claro. Pues yo creo que es por eso. Además, es lo que te iba a decir, lo que antes te había dicho del tema de manga y demás, los que hemos crecido también, yo creo, viendo Dragon Ball y todas estas cosas, joder, pues yo no sé, esos dibujos animados lo mismo hoy en día los prohibirían y todos, ¿no? Pero entonces Y eran muy muy divertido violentos, también, ¿no? eran muy Eran violentos y divertidos, pero eran. divertidos. Porque Sí, yo vi la sí, primera vez la pichita de Goku y dije yo, esto es diferente. Te hacía mucha efectivamente. gracia ver a Goku en Claro, bola, ¿no? claro, eran diferentes. Yo creo que eso ya a mí me encantaban, me los veía los Caballeros del Zodiaco, me gustaban menos, pero si te ponías a verlo, Mazinger Z, ya te estoy hablando cuando era un crío, Mazinger Z crío. era, pero yo tenía 5 o 6 años con Mazinger Claro, Z, claro, o ¿eh? sea, yo era súper pequeño, pero si lo miras en perspectiva te das cuenta que eran dibujos bastante, donde la violencia era bastante explícita, ¿sabes? Entonces yo creo que lo que nos hemos criado con eso, pues al final nos sale solo, un poquito solo a la hora de escribirlo. Ahora vamos a hablar de Comando G, no Uf, es así. eso ya, yo qué sé, tendría 3 años, no sé, ya recuerdo, de eso recuerdo poco ya. Yo los vi, ¿No recuerdo los haberlos viste? visto, Comando G, quillo. Y los quitaron y me vine abajo. Después salió Mazinger y digo, ah, venga, va, Afrodita, la otra, ¿qué? O sea, qué bueno, Verdad, tío, verdad. qué buenos tiempos. Y en el puente tú, a ver, comienzas la novela con un símbolo muy poderoso, es decir, sale un cuerpo colgando del puente de la Constitución de Sí. 1812. ¿A ti cómo se te ocurre decir, bueno, pues voy a meter o sea, el puente de la Constitución de 1812, que es algo grandioso, enorme, hermoso, y tú lo metes ahí? ¿A ti, tú, en algún momento, esa fue la idea seminal de la obra o cómo fue? Sí, mira, fíjate, eso lo tenía claro porque además es una tontería, ¿no? Yo paso casi todos los días por el puente y entonces no sé por qué un día, además como voy muy temprano, suelo pasar 7 menos cuarto, 6:30, ¿no? Depende cómo entramos a las 7. Y siempre se me ocurrió, joder, digo, si tuviera algo ahí colgando, si te encontrara ahí un cuerpo colgando, siempre pensaba una tontería, ¿se vería o no se vería? Porque el puente vamos, es un tamaño. Y entonces, a partir de ahí fue, digamos, el germen de decir, bueno, pues estaría curioso que un camionero, porque al final es un camionero el que el primero que lo ve, que pasa por el puente y de repente ve ahí un cuerpo colgando, tiene que ser muy impactante por cómo es el puente, por cómo está iluminado de noche, con la bahía alrededor, con todo. Y sí, fue el germen, eso lo tenía claro y a partir de ahí ya se fue desarrollando el resto, pero sí, sí, porque fue una imagen que pensé que era muy potente, ¿no? Muy Tanto por la bien. infraestructura como por el encontrarte ese cuerpo ahí colgando. No, desde luego, eso no, mejor que no te lo cuente porque puede ser muy impactante, ¿sabes? Sí, Tú, aparte, hemos hablado de Salvador Rossi, pero ahora pasamos a la línea de la venganza, del puente a la línea de la venganza, vamos a cruzar el puente y nos encontramos con otros personajes como el comisario Odraizola, que también es
popular, ¿no? ¿Tú estás construyendo ahí un pequeño universo noir gaditano a largo plazo que puedan converger o no? Y mira, a ver, el comisario sale en las dos novelas, de hecho. Hay otro agente que sale en las dos novelas. Es verdad que en la línea de la venganza sale el comisario un poquito más, ¿no? El otro es solo como un pequeño flash, ¿no? Para que se viera. Pero sí, la idea, porque del puente siempre, y me han escrito mucho por Instagram y demás preguntándome si no había segunda parte, porque realmente la historia concluye, ¿vale? Es una historia que concluye, pero la inspectora sigue ahí en una situación de a ver qué va a pasar conmigo, ¿no? Y la intención sí es seguir. Si todo va bien, pues seguramente haya una continuación de la inspectora Rossi. Y sí, la idea está ahí de tanto los personajes como de uno y de otra novela, pues en una tercera novela pues vayan interactuando y a ver cómo puede funcionar. Pero sí que creo que sería complicado, la verdad que no sería una situación fácil de diseñar, pero sí, la idea está ahí, la idea está ahí. A mí me encanta eso, ¿eh? Me encanta que los autores se creen su propio microuniverso y que se vayan, o sea, vamos a ver, a lo Tarantino, ¿no? Que crea su, o sea, es Sí, un sí, referente Tarantino en ese aspecto, de que él creó como un pequeño, bueno, Hitchcock también lo hacía, si no me equivoco, es sí, sí, decir, sí, sí, hay varios autores, sobre todo de cine y algunos también de, creo que Camilleri también lo hace, es decir, sí, crean un propio universo y van haciendo, pues, tirando del hilo, ¿no? A mí me parece fascinante porque es muy guay, tío. Es muy guay sí, crear tus sí. propios personajes y que formen parte de la vida diaria y cotidiana de los Sí, lectores, ¿no? que según vayan pasando las novelas, pues vayan cumpliendo años y ya no es lo, o sea, ya, pues a lo mejor en la siguiente, pues Salvadora ya no tiene, que si no me equivoco mal, está a punto de cumplir los 40 o 39, no me acuerdo ahora. Y ahora resulta, pues ya pasa los 40 y, ¿sabes? No Fue a la sé, GB, lo importante fue a la GB, fue a la hombre. GB, que eso es lo importante, con lo cual no, ahí no tenemos, ahí no tenemos problema ninguno. Entonces ya está, compañera nuestra. Entonces, Perfecto. ¿Tú te consideras, porque tus novelas están marcadas por el narcotráfico, ¿tú te consideras un autor de denuncia? ¿La literatura tiene que denunciar o es para contar los hechos reales que ocurren normalmente? pues es que, a ver, denunciar. Yo soy más de que, por ejemplo, en la Liga de la Mercanza aparece el narcotráfico. No creo que denuncies, simplemente cuentas lo que hay, ¿sabes? Porque denunciar o enjuiciar, para eso ya están otras Ujú. personas, otros organismos y otras... es como el periodista al final. Yo creo que el periodista debe de contar lo que hay. Después quizás sí es cierto que, bueno, al final, quieras que no, cuando estás escribiendo, pues lo que tú piensas sobre el asunto de alguna manera o como tú lo ves, pues se te va a escapar, ¿no? Se te va, pero no un juicio categórico de, ¿sabes? Entonces, no intento nunca denunciar, simplemente, bueno, cuentas lo que hay, ¿vale? En este caso, por ejemplo, de la línea de la venganza. Intento, lo que sí quise también es que un tema como el narcotráfico, que tan presente y que es un problema bastante importante en toda esta zona, pues también un poco comprender por qué sucede, porque esa parte también creo que es importante. La gente no se levanta por las mañanas y dice, pues ahora voy a lijar en la playa no sé cuántas toneladas de coca, ¿no? Porque sí, ¿no? Bueno, pues cómo llegan esas personas, muchas veces son chavales de 20 años, cómo llegan esos chavales de 20 años a esa situación, ¿sabes? Entonces, yo creo que es importante contarlo y ya quizás que cada uno o cada cual que lo lea saque sus propias conclusiones y entonces quizás el lector sí enjuicie y diga, pues yo creo que esto es o sucede por, creo que eso enriquece bastante más que si tú cuando lo escribes directamente estás diciendo, y esto sucede por esto. Bueno, sí o no, ¿no? Porque es tu opinión al fin y al cabo y puede estar totalmente equivocada o no. Entonces, por eso creo que es mejor, yo creo, se cuentan las cosas y ya que cada uno saque sus propias conclusiones. Está perfecto, está perfecto. Es que es una respuesta totalmente de escritor, que saque el lector sus propias conclusiones, que es lo que se Claro, busca, ¿no? Hacer pensar, de alguna claro, manera, ¿no? claro, efectivamente, Eso, efectivamente. perfecto. Tú has escrito sobre teoría de arquitectura, porque me gustaría que tratásemos un poquito el ensayo como puente para la siguiente pregunta. Es decir, ¿tú sobre qué has escrito en tus ensayos sobre arquitectura? Uf, es que esa teoría de la arquitectura es una asignatura que teníamos en cuarto, si no me equivoco.
Y prácticamente era filosofía, ¿vale? Era filosofía y a lo mejor sobre una obra, ¿vale? O un edificio, o un arquitecto, o una tendencia arquitectónica. Entonces, al final tenías que empaparte mucho del por qué o intentar averiguar el por qué el arquitecto había hecho tal actuación y entonces era un tema muy filosófico, ¿vale? Era bastante denso. Sí te digo bueno, yo tenía compañeros que eran auténticos cracks con esos temas, ¿vale? A mí lo que me sucedía era que si me gustaba el tema se me daba bien y si no me gustaba tanto el tema me costaba bastante más. Pero sí es verdad que era muy interesante porque te hacía pensar mucho, ¿vale? Te hacía pensar mucho y eso siempre es bueno. O sea, y a lo mejor, pues bueno, o sea, volvemos a lo mismo. Tú al final entregabas un ensayo con tus conclusiones. Al final es un trabajo universitario, el profesor pues podía estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero tú habías sacado tus propias conclusiones y ya a partir de ahí, bueno, algo habías aprendido, ¿vale? Algo te había enseñado el ejercicio porque te había hecho pensar. Y era bastante denso. Y además leíamos mucho ensayo sobre teoría de la arquitectura y la verdad que te ayudaba mucho. Yo siempre he dicho lo mismo, porque me dicen, bueno, escribir es exactamente igual que hacer un edificio, ¿sabes? Que hacer un proyecto te digo un edificio, te digo un aeropuerto, te digo lo que sea, me da igual. Pues porque yo tenía un profesor de proyecto en tercero que yo aprendí mucho de él, que lo que te decía era lo de siempre, me decía tú, cuando el papel en blanco no existe. Tú si te encarga un aeropuerto, ¿qué tienes que hacer? ¿Quién ha hecho los mejores aeropuertos del mundo? De arquitecto, pues te empapa de ello y ya tú después, con todo lo que aprendes, intentas hacer lo que tú creas que debes de hacer, ¿vale? Y con esto igual, si tú vas a escribir terror, ¿qué haces? Pues leerte a todos los grandes del terror a lo largo de las épocas y entonces nada más que de leer, pues al final te sale, ¿sabes? Te sale. Ujú. No, me parece interesantísimo lo que estás diciendo, es decir, que la filosofía esté relacionada con la arquitectura. Es decir, claro, me parece fascinante porque, claro, entiendo yo que cada cultura tendrá una manera de crear o de crear edificios, de hacer edificios, justamente por eso, ¿no? Por la filosofía de vida, por la evolución, etcétera, ¿no? Obviamente, por la época, en el momento, tanto económico, social, de las circunstancias en la que vivían ese instante ese arquitecto, ¿sabes? Tiene mucho, sí es verdad que tienen muchos inputs alrededor que son los que hacen que al final el arquitecto llegue a la obra que está realizando. También te digo, que es lo que estábamos hablando, eso hoy en día es difícilmente aplicable, ¿vale? Hoy en día lo que manda es el dinero y hace viviendas como churros y que se vendan rapidito. En el siglo pasado, pues la arquitectura, digamos, o tal como yo la veo, era otra cosa. Sigue existiendo hoy en día ese tipo de arquitectura, pero ya son nichos de gente que, digámoslo, por el estatus que tienen o por quienes son, o sea, que se lo han ganado a pulso, pues pueden todavía hacer elementos que no le permitirían a cualquier arquitecto. Me ha venido a la cabeza, no sé por qué, la Catedral de Cádiz, ¿no? Que está en tres estilos arquitectónicos diferentes, ¿no? Es decir, la planta, el medio, ¿no? O sea, el barroco, neoclásico, creo, y no me acuerdo, y renacentista, ¿no? Creo que es, ¿no? O Sí, sea, sé que entre unos y otros. tiene ahí un pastiche bueno, sí. Sí, porque saqueaban la ciudad, etcétera, etcétera. Yo Sí, creo que sí, ahí sí. hay una historia, ¿no? O algo, ¿no? Es que Se me fíjate, acaba es de que digo ocurrir a lo mí. que es, de Cádiz siempre he dicho lo mismo, que la catedral está muy desaprovechada. Es que no es un elemento de la ciudad que yo creo que se venda bien. Siempre está en constante rehabilitación, que yo sé, ahora estoy un poquito más desconectado, pero sé que hace como 2, 3 años tenía muchos problemas en los techos, en las bóvedas y demás, que necesitaba bastante intervención y una rehabilitación integral, pero no sé, parece que es un elemento como que como que los distintos ayuntamientos lo dejan ahí un poco de espalda y sin embargo es lo que se ve cuando cuando tú vas por Sí, el sí, sí, campo sí. del sur te das con ella de boca y es muy chula, ¿sabes? Pero no sé, me parece a mí que está un poco desaprovechado, fíjate.
Sí, 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 sí. Pues, a ver, a mí me llama la atención entre tus títulos La danza del polvo en los rayos de sol. Es un título lírico, poético, precioso. Es de un cuadro, ahora no me Vale, preguntes el autor porque yo soy muy por malo eso le para la... preguntamos La danza del polvo en los rayos de sol. ¿Es el título de un cuadro? De un cuadro de, si no recuerdo mal, renacentista, creo que era un pintor holandés, me parece que era un cuadro muy chulo, si lo metes en... Porque lo que se ve es eso precisamente, es un Wilhelm rayo de sol. Hammershøi. ¿Puede ser? Es, puede ser, no me acuerdo del nombre, Sí, sí, pero el creo que es cuadro Wilhelm Hammershøi. es muy chulo y se ve lo típico de cuando te entra el rayo de sol por la ventana y ves como las motas de sol van bailando. Y me pareció un título, además que me iba muy bien para la novela. Y no sé cómo llegué a él, no me acuerdo. Sí, tío, la verdad no me acuerdo. Ujú, Pero me gustó, me gustó. ujú. Muy bien. Tarifa. Hablemos un poquito de Tarifa. Es Ven, tu ciudad natal, ¿no? sí, es mi Pero tú ciudad. ambientas tus novelas en otros lugares de Cádiz, No, ¿no? sale Tarifa, mira, sale en la línea de la venganza sale, Ajá. en el puente sale de Soslayo y no, en la danza del polvo no sale, no sale. Siempre la intento meter, porque yo siempre digo lo mismo, el día que me muera, dentro de 150 años seguramente o algo así, a mí que me quemen y me tiren allí en la playa de los Lances, ¿sabes? Eso lo tengo yo clarísimo, ¿sabes? Porque nada, A mi ver dónde ciudad, llega, a ver dónde llegan las no, cenizas, claro, lo Michel. tirarán allí y Parece acabar en coña. Marruecos, eso también lo tengo claro, vamos. En los Lances va a quedar nada, como lo tiren un día de Levante, ya ves tú dónde voy a parar. Pero sí, sí, en mi pueblo, yo siempre digo lo mismo, yo soy de pueblo, de cuando Tarifa eran 10.000 habitantes y allí nada más que iban a hacer windsurf algunos alemanes locos y algunos vascos que venían, no como ahora que aquello está en verano súper masificado y aquello era Sí, un auténtico paraíso, sí. vamos. Ajá. Y el arte de alguna manera siempre ha estado relacionado un poquito con la sangre, ¿no? Es decir, con ciertas escenas de asesinato y demás. ¿En tu caso te ha influenciado un poquito para desarrollar esas escenas o no? ¿Con el qué, perdón, me has dicho? ¿Con? El arte a veces, yo qué sé, Sí, hay sí, escenas, sí, a ¿no? ver. No sé si a ti artísticamente yo vi un documental de Caravaggio, que es un personaje bastante No, y tétrico, ¿no? Peculiar, ¿no? te voy a más, mucho, ahora que está muy de moda el true crime y demás, y a mí me gusta también bastante, y lees muchos asesinos en serie, que los asesinos en serie es cierto que es más, bueno, no es más tampoco, aquí hemos tenido bastante, arropieros, si no me acuerdo, aquí en España, pero vamos, sobre todo en Estados Unidos y demás, muchos de ellos se creían verdaderos artistas, ¿vale? Y componían sus escenas de los distintos crímenes como si fueran eso, como si estuvieran pintando cuadros o haciendo bodegones, aunque sea un Ujú. poquito, un poquito mal. Pero sí, 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 está relacionado y lo gracioso es que los mismos asesinos piensan, muchos de ellos, que son verdaderos artistas, vamos, haciendo, cuando cometen sus crímenes. Entonces sí, existe una relación. Y en muchas novelas se ve, en muchas novelas negras se ve lo típico cuando viene cuando el escenario del crimen y demás y aparece el detective de turno o el que sea y siempre habla del escenario como que parece que lo han pintado, ¿vale? Y sí, sí, está relacionado. Sí. Ah, vale, vale. Es que me ha llamado la atención porque me lo imaginaba, no sé, por cómo lo has contado y demás, no sé, me ha surgido esa pregunta y digo, voy a hacérsela a Ángel, Mira, por que él... ejemplo, tiene un ejemplo, me gusta mucho el cine, en la película Seven, que se me ha venido Exacto. ahora en la mente, Seven, cada Sí. asesinato que se producía y que encontraban cuando venía Brad Pitt y Morgan Freeman iban al escenario, el escenario estaba montado, ¿vale? Y era todo como una especie de bodegón o de cuadro que el asesino pintaba y que quería que los detectives lo vieran así, ¿vale? Entonces sí, además la película en las distintas escenas se ve cada vez que encuentran a uno de las personas asesinadas, entraban a la habitación y lo que parecerá algo, eso, un escenario, como un teatro que habían montado allí. Pues Ángel, estamos hablando de Polvo de Estrellas, estás hablando de Seven, a mí me ha recordado justamente porque creo que es la más impactante que escena que a mí me pareció de los crímenes que representan, que es el de la gula, ¿vale? Este hombre Sí, que
al que Sí, sí. revienta, ¿no? El asesino, ¿no? Comiendo. ¿Qué importancia tiene la luz en el escenario de la escritura? Es mucho y es una de las cosas más difíciles, yo creo, de cuando estás escribiendo, porque, claro, no te vale con decir es de noche, sino que tienes que empezar a jugar un poco con las palabras para que, si el ambiente tiene que ser opresivo, es oscuro, aunque no sea de día, o que te has metido en una habitación en la cual, lo que hablábamos, solo entra un rayo de luz entre las lamas de la persiana. Entonces sí es verdad que eso requiere mucho trabajo de ir montando poquito a poquito la escena, porque es que si no la escena no tiene fuerza, ¿vale? Es lo mismo que hablábamos antes del tema de la violencia, ¿vale? Yo creo que eso es igual de importante, o sea, la escena, cómo la montas y cómo describes el escenario para que el que esté leyendo, la persona que esté leyendo, acabe metida dentro, es tan importante como lo que va a suceder. Y es complicado, a veces es bastante complicado, sí. ¿Es más efectivo escribir desde el punto de vista del asesino, desde el punto de vista de la víctima, o dejar ahí la escena? No lo sé, es que, a ver, dicen, o yo alguna cosilla he hecho, ¿no? Que lo más sencillo es escribir en primera persona, ¿vale? Y escribir en primera persona desde el punto de vista del asesino. Tú eres el asesino y estás escribiendo en primera persona. Pero claro, no sé, también creo que depende mucho del argumento, ¿vale? De que vaya la novela, de que vaya la historia, ¿no? Porque cada historia yo creo que te pide una voz distinta. Pero meterte en la cabeza de un asesino tiene que ser muy complicado. Es decir, ha llegado un momento que a ti te ha podido saturar el hecho de escribir una novela y decir, no, voy a parar, voy a escribir otra porque es que en la mente de este personaje yo sufro mucho o... No, 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 realmente no. O sea, esto es como lo de los actores, ¿no? Que dice que se meten en un personaje que después, no sé, yo nunca o sea, seguramente les sucede, no tengo por qué yo ponerlo en duda, pero no creo yo que acabes metiéndote tanto, por lo menos al escribir, ¿vale? Al escribir no Ujú. creo yo, quizá al actuar sí te suceda, pero al escribir y meterte tanto como para que te suponga, ¿sabes? Un desasosiego el seguir escribiendo, a mí no, ¿sabes? Y creo que debe de ser complicado, ¿vale? Que te suceda. También volvemos a lo mismo, depende de lo que estés escribiendo, ¿no? Tiene que ser algo... Yo, mira, siempre conté hace poco, en Gadita Noir fue una novela que me costó mucho terminar de leer, que se llamaba, creo que se llama La mujer en sombra. Y en la novela, bueno, la novela es bastante durilla y una de las cosas que había eran bueno, violaciones de niños, vamos, tampoco me voy a extender, ¿no? Y entonces sí es verdad que era un poquito explícita y la verdad que esa novela, cuando llegaba ahí, la cerré que, joder, quería seguir tal. Entonces, me imagino que eso al escritor, que la novela estaba muy bien escrita, la novela, vamos, la verdad, trata un montón de temas muy interesantes, pero sí le tuvo, yo creo que poniéndome en su piel le tuvo que costar bastante escribir esas escenas. Pero ya te digo, a mí no me ha sucedido el meterme tanto como para después tener que desintoxicarme, ¿no? Por ahora no. Y la luz, hemos hablado de la luz. Ahora, por favor, háblame de ese silencio que se siente cuando llega a la escena de un crimen. Es decir, ¿tú cómo transmites ese silencio? Porque el silencio tiene que ser complicadísimo o no tanto de transmitir, ¿no? Es No, decir, pues fíjate, a mí eso me cuesta menos, porque no sé, me gustan mucho las escenas cuando estás desarrollando la novela y de repente llegas a un capítulo, a una escena en la cual se va a producir un asesinato o un secuestro, como me meto tanto que no me cuesta bastante menos, ¿sabes? Es que es como mucho más inmersivo, ¿sabes? Ahí sí ujú. que te metes un poco en lo que estaría haciendo el asesino o el secuestrador o yo qué sé, o el ladrón de banco, por decir algo, ¿no? Y me resulta más sencillo. Debe ser porque me gusta más esa acción de Ujú. desarrollarla. Y hemos hablado de manga, hemos hablado de televisión, hemos hablado de cine. ¿Tú te has sentido alguna vez como en estas escenas que está dentro el tío, ¿no? De la escena y dice, aquí estuvo no sé qué, aquí estuvo no sé cuánto, esto hizo no sé qué? ¿Eso te has sentido tú alguna vez en alguna de tus escenas dentro como para representarlo casi en un escenario de teatro?
de saber por dónde No, va cada no a cosa. tanto, sí es verdad que sí me lo imagino que lo que tanto el puente como esta línea de venganza dicen que, bueno, y la noche del polvo también me lo dijeron que son muy cinematográficas. Entonces sí es verdad que a veces sí me lo he imaginado en películas, ya te digo, a mí me gusta mucho el cine y sí me lo he imaginado, incluso lo típico de pensando en qué actor o qué no actor podría hacerlo, sí. Pero porque al final yo creo que la forma vamos, eso dicen, la manera en la que yo escribo es bastante cinematográfico. Pasa igual como a Gómez Jurado con Reina Roja y demás, que han hecho la serie y demás, y es que eran muy cinematográficas y tú ves la serie y realmente es que no pierde lo típico que siempre cuando ves una serie de un libro o una película de un libro siempre pierde muchísimo. La serie no pierde, hombre, no pierde, no te puede contar exactamente tal como se desarrolla la novela porque es imposible, si no duraría 1000 capítulos, pero sí es verdad que como son muy cinematográficas no pierden la esencia. Yo estoy viendo ahora El Cuco de Cristal, o sea, ambientada en la de Javier Castillo, ¿vale? Sí. Que está bastante bien la serie. Eh, ¿Crees que deberíamos beber un poquito más de lo que es digámoslo así, la literatura patria, ¿no? Llamémoslo de ese modo, ¿vale? A la hora de hacer nuestro cine y nuestras series, o gusta que estemos ambientados en Stephen King y en otros autores más norteamericanos? A ver, es que yo para eso no soy, yo simplemente creo que lo que sea bueno, que se haga, ¿vale? Me da igual que lo haya hecho yo qué sé, una Un danés. pakistaní claro, claro, sí, siempre y cuando sea bueno, ¿sabes? Me da igual de dónde sea. Entonces, sí es cierto que a veces aquí en España, creo, a mí me da la sensación que siempre hemos tenido no sé, el no apoyar tanto en Ujú. este caso al escritor nacional como al extranjero, pero creo que eso ya sucede muchísimo menos. Creo que, vamos, de hecho creo que ya no sucede. Quizás antes sí, había una especie como de que parecía que todo lo que venía de fuera, como la arquitectura, Era parecía que mejor, ¿no? todo, claro, que todo el arquitecto que venía de fuera era mejor, cuando aquí siempre ha habido arquitectos fantásticos pero creo que eso ya, con eso ya poco a poco se ha acabado. Entonces, todo lo que sea bueno, bienvenido sea. Está bien que nos quitemos los complejos también, ¿no, Ángel? Sí, sí, hombre, está claro, por eso digo que eso sí creo yo que hubo una época ahí hombre, quizá de la transición en los años 80 y demás, pero yo creo que eso ya poco a poco se fue. Ya ha llovido mucho desde entonces, yo creo que eso ya se fue, vamos. ¿Y cómo ha evolucionado la escritura de Ángel Osuna desde sus primeros textos, desde sus primeros escritos, sus primeras publicaciones hasta hoy en día? Hombre, yo pienso, no es que no, a ver, creo que evidentemente ha mejorado cuanto más, pero que yo creo que eso lo pasa a cualquier escritor, ¿sabes? Sea el que sea, cuanto más, porque al final no deja de ser una profesión y no deja de tener su técnica, conforme más, igual que el arquitecto, ¿sabes? Tiene su técnica, conforme más proyectos hace, tu técnica mejora y tus proyectos salen mejor, ¿sabes? Y esto pues exactamente igual. Lo que pasa es que yo lo tengo fácil porque como yo una vez que termino ya y me dicen que está perfecto para publicar, no vuelvo a leerlo, ¿vale? Porque es que como hablo una página me estreso un montón y digo, ostras, ¿cómo he puesto esto? Esto lo cambiaría, esto no. Entonces no, o sea, yo me publican y ya no se me ocurre abrir ni una de las novelas, vamos, porque es que si no me estreso un montón. Y me hizo gracia porque no sé con quién fue hablando, con, con quién fue en Gaditano, ahora no me acuerdo era el escritor. Creo que fue con este hombre, con el balanceo del alacrán, con Eduardo. Y Ujú. decía exactamente lo mismo, que una vez que le publicaban que ni se le ocurría abrir la novela porque que entonces se estresaba también, vamos, pues diciendo, joder, esto, ¿cómo se me ocurrió poner esto y no lo otro? Pero sí, al final yo creo que eso, que poquito a poco, pues al final vas aprendiendo trucos, técnicas y demás y vas mejorando. Y ya te digo que yo creo que eso en cualquier profesión tienes que ir mejorando. Eso de ya lo sé todo, ¿sabes? Eso no existe, ¿sabes? Seguirás aprendiendo cosas hasta que te mueras, vamos, evidentemente. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no, Ángel? Es decir, de Claro, alguna manera tú te arrepientes o dices, debería haber hecho esto, debería haber hecho-". Pero es que a todo lo pasado es muy fácil eso. claro, 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 hombre, por Toma supuesto. decisiones a todo lo pasado cuando no sabes si salen bien, cuando ya sabes si han salido mal o no han salido tan bien o podían haber salido mejor, que lo mismo, ojo, lo cambias y no está tan bien, no nos gusta Sí, sí, tanto. sí, por eso no, lo mismo lo cambia y después dice, ¿para qué? Y lo vuelves a leer y dices, joder, ¿para qué lo he cambiado? Tenía que haber puesto lo de antes. Y eso pasa muchísimo, eso cuando corriges pasa muchísimo, estás corrigiendo, ves una frase, no te gusta, la cambias
y después la vuelves a leer y dices tú, he cambiado yo con esto, coño, la de antes estaba mejor, y vuelves a poner la que habías puesto antes, ¿sabes? Esto te pasa mucho. Control Z, control Z, Sí, control sí, Z. sí, totalmente, totalmente, Y ya, bueno, totalmente. te quería preguntar un par de preguntas ya y Ujú. te quería, si tú, sin ánimo de spoiler, ¿eh? Porque muchas veces aquí eso te traiciona o mis preguntas traicionan un poquito y tú tienes que saber manejarlas también, ¿no? Si tú te tuvieras que quedar con una escena de alguno de tus libros que te representase un poco más o que tú dijese, aquí me salió, bicho, aquí me comió el mundo yo. ¿Cuál podría ser por el toque que tú le hayas dado y que tú creas que forma parte? ¿Cuánto has tardado tú en encontrar tu estilo? ¿Cuántas obras? ¿O cuánto tiempo? En Pues el estilo que tú dices, este es mi estilo. no lo sé, es que al final yo creo, a ver, mi agente me dice que mi estilo es muy reconocible, ¿vale? Me lo dice desde el principio, o sea, eso siempre me lo ha dicho. No lo sé, en cuanto a lo de la cena, mira, me ha venido rápido. En el puente, Ujú. y bueno, se cuenta porque quien lo quiera leer, que lo lea, que no... A mí, aparte de decir una cosa, a mí nunca, el otro día tuve una conversación sobre temas de spoiler, a mí los spoilers nunca me han importado, porque si algo me interesa lo voy a seguir viendo, leyendo, demás, ¿sabes? Claro. Entonces es una explosión que hay en el hotel Playa Victoria, ¿vale? Ujú. Que hay ahí una explosión bastante bestia y la escena de la explosión en el puente del hotel me parece que está muy... Son de esas cosas que yo digo, me gusta, me representa, ¿no? Eso está muy feo, eso ya me representa que haberme cargado un hotel. Pues bueno. No, hombre, no, pero es que hay veces que dices tú, mira, pues esta escena, Sí, no, eso no no, te esa escena... convierte. Yo al principio pensaba, digo, como escriba yo un poco de un asesino, no sé qué, la gente se va a creer que estoy tarado. Pero en realidad a ti te puede salir una escena muy buena de un asesinato y tal, y no. No, esa escena a mí me gustó mucho. Y hay otra escena en la línea de la venganza de un alijo, ¿vale? De droga con la Guardia Civil por medio y digamos, los pilotos de las lanchas, tal, bueno, todo el follón que se lía, que también me parece que queda que me gustó mucho. O sea, yo es muy raro que diga, uy, pues esas dos escenas, por ejemplo, creo que sí representan un poco la manera en la que a mí me gusta escribir. ¿Cómo definirías tú tu estilo? Dime tres palabras. ¿Cómo definir el qué, perdón? Tu estilo, tu estilo. No lo sé. ¿Eres directo? ¿Eres más, a lo mejor, un poquito más ornamental? No, a ¿Punzante? ver, mucho lo que me dicen es que es crudo, ¿vale? Que yo no me lo tomo como algo malo, ni mucho menos, y de hecho cuando me lo han dicho no me lo han comentado como algo, sino crudo. Directo sí, me gusta mucho la literatura directa, me gusta mucho que nombra un tema Marto Pariente, que tiene, por ejemplo, una novela que me parece que no sé si la has leído, que se llama Hierro Viejo, que No. es una pasada, vamos, si quieres leer una novela directa, además no es cortita, no es una novela larga, es de Siruela, y es también eso, estilo directo, y sí, sí, directo, crudo, y sí me gusta re- llámalo, no sé, real, ¿sabes? No intento que no, Realista, claro. sí, que las cosas, si las cosas son malas, y son buenas, no intenta endulzar nada, ¿vale? Es un poco como a mí me gustan que me cuenten las cosas, o que tanto en películas como en novelas, ¿no? No andarse por las ramas, es decir, esto Sí, es claro, así. no Ya andarte está, claro. mucho por las ramas, es eso, sí. Muy bien. Y ya para finalizar, ¿tú alguna recomendación? Porque no me gusta utilizar la palabra consejo porque después de tantas entrevistas la gente como que rehuye de eso, ¿no? No soy nadie para dar consejos tal y cual. No, una recomendación que a ti te haya servido y que tú a los nuevos escritores, a las nuevas escritoras, a los nuevos autores que quieran escribir y que quizás no se sientan preparados para publicar o para dar ese salto de escribir y mostrar sus textos y todo esto. Como esto al final nació como una iluminación, como la luz del Mm. sendero, para que no haya tan... Porque muchas veces la escritura, empezamos y ves muchos obstáculos, ¿no? La gente con un recorrido como tú puede decir, oye, pues yo te voy a dar una recomendación que a mí me sirvió, que fue esta. ¿Cuál sería la tuya? Pues mira, esa te la tengo muy clara, porque además no es ni mía. Stephen King escribe un libro que se llama Cómo escribir, me parece que se llama, ¿no? Mientras escribo, sí. O mientras escribo, justo, efectivamente.
Y hay dos cosas que dice que creo que son fundamentales. Y dice muchísimas cosas, ¿no? Pero hay dos cosas que son: una, escribe todos los días. A ver, esto es como todo, ¿no? A veces pues el domingo no escribes tal, pero yo intento todos los días, y aunque sea 20 minutos, pero escribe todos los días. Y lo segundo, decía, no sé cómo lo contaban, era escribe. O sea, no te pares a pensar si la Sí, frase es que estaba. verdad, decía, escribe, 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 algo Escribe, así. escribe, 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 y ya cuando ya le des la segunda vuelta a la novela, seguramente dirá, uy, qué mierda esto, lo cambio, qué mierda. Dice, pero no te pares a pensar mucho que estás escribiendo, si lo que estás escribiendo está bonito, si estás utilizando mucho la misma palabra. Dice, no, no, escribe. Dice, porque si no, no avanza. Y yo creo que es que y además yo eso me lo apliqué. Fue cuando empecé a tomarme esto en serio, me lo apliqué y funciona. Y funciona. Así que me parece que esos son los dos. Y sí que son consejos, porque además los da uno que no son míos, los dio uno que sabe de eso, Sabe un sabe poquito. sabe un poquito del tema, y me parece que son dos de los mejores consejos que se pueden dar, sí. Y el tercero te lo voy a dar yo, y va con el tema. No escriba con adverbio acabado en mente. Efectivamente. Lo que pasa, claro, lo que pasa que es que ahí siempre he tenido yo una duda, porque no sé si eso es debido a la traducción inglés-español, ¿vale? Pero sí que el tercero era ese de no utilizarlo, porque dice que si utiliza mucho adverbio acabado en mente es que no has logrado explicar bien lo que querías explicar en Exacto, esa exacto. Es frase. muy Pero recurrente bueno, además el soniquete y todo esto, ¿no? sí, Que sí, crea, ¿no? sí, sí. Yo no suelo utilizarlo, además me ha hecho gracia, no me acordaba de eso. Yo a partir de ahí me lo grabé a fuego y prácticamente no los utilizo. Tiene que ser ya en plan. Pero sí, sí, es verdad, porque te decía, porque si los utilizas mucho es que algo mal has hecho anteriormente. El tío Pero vivía esa es que esa. con una inquina que no es, ¿eh? Que lo Sí, sí, pero odiaba, es tío, que lo detestaba. ese libro, el de Mientras escribo, está, Es vamos, grandioso, es muy bueno, ¿eh? efectivamente Mira que yo he grandioso. leído muchos de eso. Yo he leído el relato de la palabra ¿cómo se llama? De Zapata, es muy bueno también. Después he leído también el del japonés Urakami. El He leído Murakami, sí. el de Bukowski, que es el de la máquina de escribir. O Pero sea, mira, yo ¿sabes lo que pasa? Lo que hablábamos antes, el de Stephen King es directo, o sea, el tío es que te directo. dice esto, 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 y aplícalo. Y si después de aplicar esto no te sale, es que lo tuyo no es escribir. Además que te lo dice así. Dile a tu mujer que coja el relato de la basura como me hizo la mía y que lo presente a la Y que, editorial que se lo cogen, ¿no? Con pues Carrie. sí, 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 como hizo cuando él tiró el suyo, sí. Pero no, no, sí, sí, además que yo siempre mientras escribo, no me acordaba yo Sí, del título, sí, pero sí, sí, leerse sí. ese libro es el mejor consejo para una persona que quiere empezar a escribir. Ese también está el de Gotham's Writers, que también es muy bueno, pero ese es más técnico. Ese Ese es no lo he uno visto. que escribieron los de Gotham, los de la escuela de la Universidad de Escritura de Gotham. Mm, Es un libro con unas pastas azules, muy bonito, muy de sí, ensayo. sé Y la cuál es, lo he verdad visto, está pero no muy no bien. lo he Ese leído. libro Ese no está muy bien, muy bien. Merece mucho la pena porque es bastante técnico, sin pasarse de llegar Y la práctica del relato era el de Zapata. ¿Vale? No me Mm, acuerdo el nombre del autor, pero es Zapata. Y nada, pues yo, Ángel, agradecerte que va, esto. gracias Si a la ti, por próxima Dios. vez puede ser en persona Sí, y nos hombre, debemos un cafelito, una cervecita, porque yo sí, con la bici sí. no. Yo me voy a No, esperar no, no te otros 10 preocupes. años, Ángel. ¿Sabes? Salimos y caminamos un ratito. Nos debemos una cervecita, a ver Nos si debemos una cervecita, en ¿no? verano cuando esté por aquí nos la tomamos. Seguro Además, que de sí. verdad. Pues muchísimas gracias, Ángel. Un Gracias a besito, ti. felices fiestas y a cuidarse, Igualmente. ¿vale? Muy Venga, hasta bien. luego. Hasta Hasta luego. luego.